Hola a todos. En el vídeo de hoy, aunque voy a elegir un hecho, que son los disturbios que se han sucedido en los últimos días en España en pos de la libertad de un rapero que ha sido encarcelado, todo esto a priori, ahora explicaré más en profundidad. Aunque voy a analizar ese hecho, realmente, para los que sois de otros países, y pensaréis, bueno, pues esto a mí, como es un tema propio de España, no nos tiene mucho que ver, no nos influye prácticamente nada en absoluto. Falso, o influye también, porque veréis que en el análisis que voy a hacer de un hecho muy concreto, de esos disturbios por el encarcelamiento de un rapero, que es el título inicial, veréis que de lo que parece evidente a lo que hay detrás, nada tiene que ver, absolutamente nada que ver. Y eso está sucediendo aquí en España, está sucediendo en los Estados Unidos y está sucediendo en muchos países del mundo. Veréis como la línea argumental comienza en un punto, desaparece automáticamente y aparece en otro lugar que parece de ciencia ficción, en un lugar que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que está sucediendo. A todos nos preocupa la escalada de violencia que estamos viviendo en España en concreto y en general en muchos países del mundo. Nos preocupa y creo que nadie, independientemente de su ideología, se mantenga impasible frente a la violencia. Pero para mostrar lo que da sentido a este canal, la independencia de criterio, de pensamiento, les propongo un análisis profundo de los hechos, un análisis lo más objetivo posible y nada apasionado. Una reflexión sobre un análisis desnudo de emocionalidad como quien ve una partida de ajedrez. ¿Y por qué debe de ser así? Porque las fichas que nos muestran están marcadas y la información se puede modular o manipular a través de lo que hacen habitualmente, valiéndose de un arma poderosísima, las emociones, por identificación ideológica de las personas. Si yo me identifico con una ideología determinada y meto dentro del mismo cajón desastre todo lo demás, acabo confundiendo dónde está la razón y dónde se pierde. Por eso, para poder mirar y ver con claridad, tenemos que dejar a un lado las emociones y sentimientos de empatía o rechazo que nos provoca tal o cual situación o argumento, y así poder realizar un análisis y encajarlo en un puzzle aún mayor. Para el análisis utilizaremos los datos que son incontestables y solo apoyándonos en eso vamos a avanzar en el argumento, para llegar a un escenario que nos insinúe el verdadero motivo que hay detrás de los disturbios, que nada tiene que ver ni con el rap, ni con la libertad de expresión, ni con el desacierto político en la política nacional y en este caso en geopolítica. Los desaciertos en política están absolutamente milimetrados y medidos. Partamos de un hecho objetivo. Primero, en ciudades como Madrid, Barcelona o Granada, aquí en España, se han producido altercados de mayor o menor envergadura preocupantes para la ciudadanía. Eso es incontestable. En segundo lugar, y también de forma objetiva, el debate se centra sobre la libertad de expresión y el encarcelamiento de un rapero llamado Hessel. En tercer lugar, ha habido pronunciamientos por parte de políticos alentando a la violencia y desde la vicepresidencia del gobierno no se han condenado los actos, hecho totalmente incontestable. En cuarto lugar, todo ello coincide con los siguientes sucesos. Primero, una pugna de poder dentro de la estructura de coalición del gobierno. La vicepresidencia pone en jaque al presidente. En segundo lugar, una crisis económica, incontestable de igual forma, con el 47% de la población juvenil en una situación de desempleo o empleo precario. En tercer lugar, una generación entera solo ha conocido la crisis desde 2008 hasta 2020. En cuarto lugar, la crisis geopolítica que estamos viviendo a nivel mundial. Quinto lugar, obviamente, una crisis sanitaria. Estamos en medio de una pandemia y eso desestabiliza totalmente el panorama general. ¿Dónde se centra ahora mismo el debate? Se centra en la libertad de expresión y que se encarcela a un artista. Esos son los grandes titulares. Falta libertad de expresión y hemos encarcelado a un artista. Parto de un precepto claro y de dos escenarios para realizar el análisis. Primer precepto. Para mí, la violencia en cualquiera de sus formas, la incitación al odio y el desprecio al diálogo, por imposición de la fuerza, no entran dentro
del concepto de libertad de expresión ni forman parte de expresión artística alguna. Y no hablo de la proporcionalidad de la ofensa a la corona y la pena de cárcel. Hablo de estar procesado por agredir y echar lejía a un periodista en una rueda de prensa, así como sugerir que las soluciones pasan por la política del terror a base de bombas en los bajos de los coches o tiros en la nuca a quien disienta de tu ideología. Por otro lado, habría que ver cómo reciben eso que los activistas han llamado defensa de la libertad de expresión los comerciantes cuando hayan visto saqueado y destrozado sus comercios al día siguiente. Si ya de por sí es difícil el trago económico al que tienen que hacer frente en la crisis en el momento actual, lo que falta son los destrozos y robos por miles de euros, o las personas a las que le han quemado sus coches, sus motos o el kiosco que le daba de comer cada día. Tampoco creo que la ciudadanía tenga que pagar el destrozo del mobiliario urbano como parte de la defensa de un concepto de libertad de expresión más que cuestionable. ¿Y cuáles son los escenarios? Primero, panorama nacional donde se pone en jaque al gobierno, concretamente a la presidencia. Se da una imagen de falta de cohesión y se pone en tela de juicio la continuidad de la legislatura. Se abre un debate sobre la libertad de expresión metiendo todo en el mismo saco: la pérdida de libertad de expresión en la pandemia, de los bulos, el control de las redes y ministerios de la verdad, de la vuelta a la censura, y eso se mezcla con la libertad de expresión vinculada a la violencia y al odio, cosas que no tienen relación alguna. Se pone en tela de juicio también la madurez de la democracia en España. Se pone en tela de juicio el Poder Judicial y sus decisiones, y se muestra un excesivo proteccionismo a la corona y al rey. Con todo ello se aumenta el cisma social, abriendo debates estériles sobre la libertad de expresión y el encarcelamiento de artistas. Se crea un estado de alarma social y de violencia creciente. Y a nivel del panorama internacional, como el segundo escenario, se traslada una imagen del gobierno débil, con fisuras y con problemas. Se traslada también una imagen de revueltas sociales graves y vandalismo. Se le da un tinte político a una democracia que se tacha de inmadura. Y queda en entredicho el Poder Judicial. En definitiva, que somos una democracia en ciernes, sin garantías, que atenta contra los derechos humanos, con claroscuros, con un Poder Judicial radicalizado y partidista, que veta la libertad de expresión de los artistas. Ese es el escenario que se pinta en todo este proceso. Sobre todo cuando se meten con la corona de España. Eso se muestra a todo el mundo y en especial a Europa. Es una escenificación de una situación que nada tiene que ver con la realidad, pero es lo que se ofrece a Europa y al resto del mundo. Pero ahora vamos a hacer un análisis de la realidad desprovista de toda emoción y veamos qué hay detrás. Esto es una sugerencia de escenario, no tiene por qué ajustarse a la realidad y es opinable. Pero es la que yo voy a ofrecer. Yo siempre que analizo un hecho pienso en el objetivo último. ¿Quién saca beneficios de todo esto? Y si eso encaja en una estrategia a otro nivel. Para ello hay que saber quién pone el dinero y cuál es su objetivo final. Veréis que nada tiene que ver lo que parece con lo que nos cuentan. Lo que es verdad, pues es verdad que hay disturbios. Lo que es falso, que sean fruto de la unión del sentimiento hacia el encarcelamiento de un artista, conculcando su libertad de expresión. Falso por muchos motivos. Primero, al margen de que Hasél no sea un rapero, sino un activista antisistema que insulta, hace apología al terrorismo, amenaza y en ocasiones dice que canta, y a quien evidentemente no se le conoce por la valía de su trabajo artístico. No solo eso, sino que el activismo, la apología del terrorismo, lo ha hecho de forma reiterada, teniendo como forma de vida en base a la violencia y el odio desmedido, tanto a políticos como a la sociedad en general, y que insulta de igual forma a Podemos que al Partido Popular o las mujeres, a quienes trata de forma deplorable y nauseabunda. Segundo, llenar las plazas de concentraciones legítimas multitudinarias o convocar marchas pacíficas es radicalmente distinto a incendiar media ciudad.
Para que surja lo primero se requiere apenas un sentimiento común compartido, mientras que en lo segundo solo se encuentra si se tienen nociones sobre cómo sobrepasar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un conocimiento sobre la guerrilla urbana que no es en absoluto común al ciudadano de a pie. También se precisan preparación, medios y dinero. El encarcelamiento de Hasél es la excusa perfecta para que grupos perfectamente organizados se lancen al espectáculo de la lucha urbana, siendo fácil unir al evento la fauna más variopinta, desde saqueadores, oportunistas, a violentos de colores diversos, desencantados con la vida o al que pasaba por allí. ¿Qué es lo que se nos muestra? Pues jóvenes violentos con una violencia totalmente justificada porque un gobierno opresor permite que los jueces encarcelen a un rapero por haberse metido con la familia real. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues una mano en la sombra que quiere inestabilizar el panorama nacional y dar muestra al resto de Europa y del mundo de que España en estos momentos es una democracia más que cuestionable, donde no hay libertad de expresión y se encarcela a artistas que se meten con el rey. ¿Y por qué es necesario cuestionar el Poder Judicial? Justo en este momento. Quizá porque en este momento se ha solicitado, el 13 de enero pasado, al presidente del Parlamento Europeo, mediante suplicatorio, la extradición del expresidente Puigdemont, tras la negativa de Bélgica. ¿Y por qué, me pregunto yo, es tan importante que no se extradite a Puigdemont y dar una mala imagen del Poder Judicial frente a Europa? Por supuesto, al margen de ningún tipo de valoración sobre la legitimidad del sentimiento independentista de cualquiera que así lo reclame, al margen totalmente, porque la lucha legal y la estrategia de huida, el pulso que está echando Puigdemont, así como su estancia, viaje, ida y venida, estrategias mediáticas, cuestan muchísimos millones. Puigdemont y su posición actual como figura estratégica tienen una importancia y un valor realmente incalculable, sobre todo para la mano que en la sombra mece la cuna y todos los hilos absolutamente que se mueven alrededor. Esa mano que puso miles de servidores emitiendo millones de tweets, vídeos falsos y demás noticias de dudoso valor cuando el referéndum de Cataluña. Los mismos que estarían encantados de tener una base militar estratégica dominando el Mediterráneo, igual que Rota en su vida fue cedida a los americanos, exactamente con el mismo propósito. Si yo quisiera dominar el mundo, precisaría dominar, entre otras zonas, la zona del Mediterráneo, y de forma militar. Buscaría una región privilegiada geográficamente, frontera entre países con comunicaciones perfectas, tanto marítimas como aéreas y terrestres. Buscaría un conflicto antiguo, calado de forma profunda en el sentido de injusticia transgeneracional, y alimentaría y potenciaría la radicalización durante años, y cuando estuviese a punto de ebullición, justo en medio de una crisis económica, crisis de valores, crisis política y ahora también sanitaria, en medio de un momento de desconfianza entre países, de profundo conflicto geopolítico, justo en ese momento le pegaría fuego. Tan fácil como acercar una cerilla a un bidón de gasolina. Prender fuego con cualquier excusa que toque temas como la libertad de expresión o cualquier otro ámbito que señale la legitimidad de defensa a las libertades que hemos perdido. Serviría el conflicto en bandeja de plata y señalaría al culpable, al que toque en ese momento, da igual que sea el presidente, que sea del PSOE, que sea una coalición o que sea de derecha. En este caso es la democracia española y concretamente el Poder Judicial lo que está molestando y lo que hay que destruir. ¿Y por qué el Poder Judicial? Porque posiblemente nuestro Poder Judicial sea el único bastión de la democracia en nuestro país. Sin el Poder Judicial y su independencia iríamos definitivamente a la deriva. Por eso es un continuo acoso y derribo a una institución que con sus luces y sus sombras se mantienen impertérritas ante los intereses en la sombra. Yo, al igual que me siento decepcionado por la incoherencia política tan absoluta que estamos viviendo, que estoy presenciando en cada gesto, siento un profundo respeto por la institución que vela por la normalidad democrática con una seriedad y un rigor impecables. Sin independencia del Poder Judicial, estaríamos absolutamente perdidos. Sería la muerte real del sistema democrático. Todas las dictaduras lo primero que buscan es
la dependencia al sistema, el vínculo al sistema del Poder Judicial. Fijaos que el escenario que se nos presenta, a donde puede derivar, no tiene absolutamente nada que ver, es una mera excusa. Y nadie puede entender el nivel de violencia del que se ha derivado el encarcelamiento, en teoría, de un rapero. Todo tiene un calado mucho más profundo y muchísimos niveles de lectura. Depende del nivel que queramos subir, la lectura se vuelve radicalmente diferente. De algo aparentemente local emana un conflicto a nivel geopolítico internacional y unos intereses absolutamente espurios de manipulación de imagen del poder político y de la solidez de la democracia en España. Espero que el vídeo haya resultado interesante. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo.